Sensor de proximidad inductivo LJ12A3. Este sensor de proximidad inductivo con índices de detección NPN funciona de 6 a 36 voltios y tiene una distancia de detección de 4 milímetros. Esto es ideal para contabilizar artículos e implementar en líneas de producción. Con nuestro montaje tenemos nuestro Arduino, nuestro sensor y una bocina. La bocina sirve para cuando detecte el sensor algún elemento, nos manda una señal. Acá, como podemos ver, este sensor maneja de 6 a 36 voltios y nuestro Arduino 5 voltios. Para ello tenemos un conversor de voltaje que nos ayuda a disminuir el voltaje, como digo, de nuestro sensor. Acá en los cálculos tenemos que X es la distancia que mide el sensor en 4 milímetros. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 y 4. N es el número de datos que tenemos. Y1, Y2 y Y3 es el tiempo que se midió de acuerdo a la distancia. Como podemos notar, en algunos nos da igual, en otros distinto. Para nuestro Y promedio es la suma de nuestros Y's, Y1, Y2 y Y3 dividido entre 3, que es el número de datos que están acá, dependiendo de los datos. Por ejemplo, acá solo tenemos 3. Acá para nuestros cálculos, y x elevado al cuadrado es para calcular la pendiente de intersección, como podemos ver ahí. Para sacar el error de linealidad es el valor absoluto entre y promedio y y calculado, donde y calculado lo sacamos con pendiente por x más intersección. El porcentaje de error de linealidad lo sacamos con y promedio dividido el error de linealidad. Nos da ese porcentaje. Para el rango es el número máximo entre y1, y2 y y3 menos el número mínimo entre y1, y2 y y3. Para nuestro error de repetibilidad es S por 2 dividido entre el rango. Eso nos da nuestro error de repetibilidad. Acá podemos ver las gráficas de nuestro error de linealidad y nuestro error de repetibilidad. Buenos días, mi nombre es Oscar Mauricio Garzón González y con mi compañero Michael Rangel, estudiantes de mecatrónica, vamos a explicar accionamiento, funcionamiento, características técnicas y configuración electrónica del sensor inductivo modelo LJ12A3. Lo primero que toca es un sensor. Un sensor es un dispositivo que se encarga de realizar lectura y indicar el comportamiento en el cambio de una variable física. En este caso pues va a ser de distancia, aunque también lo podemos utilizar como para función on-off, posición o estado, que sería básicamente en ese sentido presencia o ausencia, que sería en este caso lo que haremos la explicación, o también para medir campo inductivo. Ya sería aplicaciones como en las cuales dentro de un lo que se tiene que ver a revoluciones, ¿sí? Esto ya sería como para tipo de motores o actuadores ya aplicados a la industria, como lo conocido como los pick-up, y es que en función de sus revoluciones, en función de la lectura de ciertas revoluciones, me va a entregar un voltaje de salida, y con ese voltaje pues me va a accionar un actuador para el funcionamiento de un motor, pues en este caso aplicable a la industria sería un motor diésel. Bueno, por ahora pues nosotros vamos a explicar en un circuito sencillo. En este caso, en las características técnicas tenemos que su distancia nominal es de 4 milímetros.
y su voltaje de alimentación está en un rango, se puede aplicar en un rango de 6 a 36 voltios DC. Las ventajas de este sensor son las siguientes: es insensible a la humedad y al polvo. Es un sensor que lo podemos utilizar de una manera o darle varios o cumple varias funciones en cuanto a un proceso de automatización, un proceso de control e instrumentación. Dentro de las desventajas, pues es un sensor que va a ser afectado si se encuentra dentro de la presencia de un campo magnético, el cual pues va a inducir un voltaje diferente o va a cambiar el comportamiento del sensor, debido a que se verá una inducción que afectará la señal como tal, aumento de, de- de voltaje en la señal. En este caso lo vamos a utilizar para presencia o ausencia de un objeto, quizás también tipo on-off, que lo veremos en el momento que lo accionemos. Su configuración electrónica está basada y es básicamente en sus conexiones la de un transistor NPN. Como puedes ver, la alimentación positiva o ánodo va a ser conectado al cable marrón. De dicho cable se deriva alimentación para una parte de la carga, y la señal sería el cable negro, que sería la otra conexión para conectar al actuador. Eso quiere decir que si yo conecto mi motor o mi actuador, en este caso, como podemos observar acá, el cable verde, el cable azul, está conectado al cable negativo de la batería, el cable rojo, el cable marrón, al positivo de la batería, y de ahí deriva un circuito o alimentación a una de las terminales de mi motor o de mi actuador, y el cable negro, que es la señal, que sería eh, el accionamiento por, por presencia en este caso, de un material metálico, porque pues este sensor, una de las desventajas que tiene es que solo se va a accionar y me va a enviar una señal si detecta la presencia de un material metálico. No sirve para otro tipo de materiales, tiene que ser un material ferroso, llámese cobre, aluminio, acero y sus diferentes aleaciones. Si es un material si es un material plástico, no va a detectar y no me va a enviar ningún tipo de señal. Esto sería lo importante. Esto quiere decir que en este tipo de sensores, o este sensor que está configurado de esta manera, no funcionará de otra manera diferente. Es así y únicamente así como él, si se conecta correctamente, va a funcionar. De lo contrario, no tenemos ningún tipo de accionamiento, funcionamiento y comportamiento en óptimas condiciones del sensor. Bueno, entonces, en este caso, yo voy a acercar pues una pila que ya está descargada. La acercamos pues a su distancia nominal. Aquí tenemos una rayita pues pero pues ya sabemos que es 4 milímetros. Se enciende un LED rojo, que es un indicador de que hay presencia de un objeto, y me acciona mi motor. Pues podemos ver el eje pues como tal, porque es un motor pequeñito, un motor de 9 voltios, 9500 revoluciones, pero si nos podemos dar cuenta que al momento en que yo acciono, que yo acerco material metálico, se me acciona mi actuador. Ahí es donde yo, si acerco, on, si retiro, off. De esa manera podría manejarlo como yo. Además de estar estado y en presencia o ausencia, como un on-off para encender mi actuador, que en este caso sería el motor. Si acercamos quizás esta parte plástica o este material plástico, elemento plástico, nos damos cuenta que no va a accionar ningún tipo de... no me va a accionar mi actuador. Eso quiere decir que estamos confirmando lo de que simplemente detectará materiales metálicos. Bueno, por otro lado, en cuanto a la calibración, es prácticamente manual y mecánica, porque eh, se ajusta a su nivel, a su distancia nominal y efectiva, que es lo importante que se debe tener en cuenta en este sensor: respetar y mantener sus 4 milímetros
en cuanto a distancia al elemento que va a pasar para que lo detecte. Venciendo esos 4 milímetros, reducidos a 2 3, pues será más efectiva la lectura. Si no alcanzamos, si la distancia será entre mayor a 4 milímetros, pues obviamente no enviará ningún tipo de señal. Esto se debe a que pues ya eh, o se ha creado de esta manera y son sus características técnicas de fábrica. Entonces no se puede alterar y es a esa distancia nominal que va a operar mi motor. Bueno, otro algo muy importante, pues en este caso lo estoy alimentando a 9 voltios, una batería de 9 voltios, y cuando yo acerco mi elemento metálico, él va a enviar, bueno, en este caso tiene como referencia positivo y la señal, entre esos dos cables, entre esos dos terminales, me va a mandar y me va a enviar una salida de 9 voltios. Es decir, que en función del voltaje que yo le aplique, en función de ese mismo voltaje, pueda tener a mi salida para mi actuador. Pues para tener cuidado en caso de que se vaya a utilizar, bueno, en lo que es la parte industrial, pues manejaremos 12 a 36 voltios. Pero en este caso, que nosotros como estudiantes manejamos lo que es todo el catálogo Arduino, pues sí tenemos que utilizar un reductor de corriente a voltaje para, mm, para su funcionamiento, para en función de esa corriente y de ese voltaje 9 voltios, que a mi salida en un conversor tenga los 5 voltios y ingresen a mis entradas binarias de la tarjeta, y así pues programando eh, los parámetros que allí o lo que yo quiera que se accione en el momento de que detecte el metal, eh, tenga ese voltaje y que no me altere ni me haya ningún tipo de, de que me afecte, mejor dicho, como tal la tarjeta. Pues esto es lo más básico y relevante de este sensor. Eh, espero que haya quedado claro la explicación y muchas gracias.